Cuando hables con Pérez Triana, podrías preguntarle sobre los falsos argumentos que hablan de nazis y Ucrania. Sí, pues ya lo hablamos la otra vez que estuvo él con nosotros, que por cierto no sé si va a tener la oportunidad de estar. Ha habido alguna serie de problemas, si no es hoy, será la próxima, no se preocupen. Pero yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo contar, David. Mira, el gobierno ucraniano había establecido un acuerdo con la Unión Europea para iniciar los trámites necesarios para convertir a Ucrania en parte de la Unión Europea, y esto era con la anuencia de la gran mayoría de la población ucraniana. ¿Okay? De pronto, en 2014, el señor Yanukovych, que trabajaba de presidente, de pronto dijo que ya no querían tener nada que ver con Europa y que se iban a unir a una especie de organización que encabeza Rusia, y que iban a mirar, en vez de mirar hacia Occidente, iban a mirar hacia Oriente. Y mucha gente se enfureció y empezó un movimiento llamado el Euromaidán, se llama Euromaidán por eso, que acabó derrocando a Yanukovych. En ese movimiento participaron muchísimos ucranianos de izquierda, de centro, de derecha y un par de grupos nazis. La propaganda de Putin dijo que todos eran nazis, y la izquierda y los medios, muchos medios occidentales, horrorizados, se lo creyeron. Pero no eran todos nazis, sí los había nazis entre ellos, claro, como los hay en España, pero no están gobernando, por lo menos no en todos, por lo menos de momento solo cogobiernan en algunas comunidades autónomas. Entonces, ese es fundamentalmente el problema. A partir de la caída de Yanukovych, lo que hace Putin es lo siguiente: organiza a grupos prorrusos dentro del Donbass y los lanza a la guerra en contra del gobierno ucraniano, con el apoyo de tropas rusas disimuladas, es decir, sin galones, sin identificación de ser rusos, en una zona donde hay gran cantidad de rusoparlantes, por el tipo de movimientos que se crearon de flujos migratorios durante la existencia de la Unión Soviética. Bueno, como parte de eso mismo, Rusia ocupó Crimea y se la anexionó sin que nadie dijera nada. Algunos protestamos, pero pues, ¿quién nos va a hacer caso? En los primeros meses de la guerra del Donbass en 2014 murieron varios miles de personas, en su mayoría no civiles. En esa guerra, en esos movimientos militares, participó un batallón que había sido organizado por nazis, el Azov, que ya no lo es, y esto yo lo sé porque hay testimonios de guerrilleros anarcocomunistas del gobierno ucraniano, anarcocomunistas, que te dicen que lo del Azov son nazis. No es cierto. Pero sí participaron. Todas las muertes ocurrieron entre 2014 y 2016. Pero la propaganda rusa oficial ha sido que Ucrania estuvo bombardeando civiles ucranianos hasta 2022. No hay ninguna prueba de esto. No hay ninguna prueba de esto. Todas las... y voy a sacarte los datos. Todos los investigadores independientes que han participado en el análisis de lo que ocurrió, la guerra ruso-ucraniana, que comenzó en febrero de 2014. Rusia, con los supuestos representantes de Donetsk y Luhansk, y Ucrania. Las víctimas.
6 muertes durante la anexión de Crimea por la Federación Rusa y entre 14.200 y 14.400 muertes militares y civiles durante la guerra en el Donbass. Pero eso ocurrió entre el 6 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2021, pero en general, fundamentalmente, en los primeros meses de la guerra. No es que Ucrania haya matado a toda esa gente, son las personas que murieron y según los analistas de la guerra, en la región de Donetsk murieron 2.420 civiles y luchadores de la República de Donetsk. En Luhansk, 1.185 civiles y luchadores de la República Popular de Luhansk. En Donetsk murieron 4.374 civiles, pero no todos muertos por bombardeos ucranianos, sino muchos por los bombardeos rusos. Claro, si a los disidentes o separatistas de Donetsk y Luhansk los consideras ucranianos y no rusos, pues sí, todos los mataron los ucranianos. Pero en realidad los mataron prorrusos en Luhansk y Donetsk. Y en la región de Donetsk, 2.269 civiles muertos por los dos lados. No es cierto que hayan estado bombardeando durante 8 años a su propia gente el gobierno ucraniano. Esto no quita que los gobiernos siguientes, empezando por el Poroshenko, que es el que sustituye a Yanukovych, hayan tenido problemas de corrupción gravísimos del gobierno ucraniano. Pero eso es otra cosa que nada tiene que ver con su independencia. Su independencia es respetable y, sobre todo, la Unión Soviética Rusia firmó un acuerdo para reconocer las fronteras de Ucrania en 1991. En 1994 lo confirmó a cambio de que le entregara todas sus armas nucleares Ucrania a Rusia. 1994. Y todos esos tratados, todos esos reconocimientos formales de Rusia, se los pasó por las orcas caudinas el señor Putin en 2014 y después brutalmente escalando la guerra en 2022.